Así que hoy les quiero hablar del cóndor y de la gallina. Vamos a tardar charlito de esto, espero que Dios me dé la gracia para compartirlo. La gallina vive pegada al suelo, camina picoteando, ve solo lo inmediato. La gallina anda en el gallinero, no se mueve de ahí. Si sale del gallinero, es presa pasel para la olla, porque te la agarra y te la come. El cóndor vuela a grandes alturas, ve de arriba a través de las tormentas. Tiene distintas visión. La gallina es limitada, la del cóndor es amplia. La gallina ve a pocos metros, se asusta con cualquier ruido. El cóndor ve a kilómetros de distancia, detecta lo que otros no ven. Por este motivo, enfrentan las tormentas de distintas maneras. La gallina, ante una tormenta, se esconde, corre, se descontrola. El cóndor no huye de la tormenta, la usa para elevarse sobre la tormenta, ¿no? Una clara identidad y otra una confusa. La gallina, aunque tiene alas, casi no vuela. El cóndor vive en las alturas. La gallina depende de que le tiren comida. Hay que comprarle maíz, hay que darle lo que sobra. El cóndor caza, planea, se mueve con autoridad en su ambiente. La gallina tiene alas, pero vive como si no las tuvieses. No todo el que tiene alas vive en las alturas. El problema no es lo que Dios te dio, sino el nivel donde decidís vivir. Ahí está, después lo van a poner ahí. La gallina puede volar, pero decide vivir pegada al piso. El cóndor decide vivir en las alturas. Nuestra vida espiritual es así. Nosotros decidimos el nivel a donde queremos vivir. Nacieron para las alturas, pero viven picoteando el suelo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Romanos 1:8. Nosotros no nacimos para el corral, sino para las alturas. Nosotros no nacimos para estar encerrados. Nacimos para estar en libertad, para glorificar a Dios en todo lo que Él nos manda hacer. Esto nos habla de una clara postura de muchos cristianos que viven como gallina, picoteando, que le den de comer, miran con mucho bien todo con mucho miedo. Y después el otro discípulo que está elevado en la presencia de Dios. Dios le da la sabiduría, Dios lo alimenta, un cambio muy, muy diferente. Yo les quiero hablar de Hechos 20, 17 al 34. El último discurso de Pablo, un llamado a vivir como cóndores espirituales hasta el final. Pablo fue un hombre que vivió como un cóndor, vivió siempre en las alturas, no tuvo límite y murió en las alturas. No murió en un gallinero, él murió en las alturas. Pablo se encuentra en el final de su tercer viaje misionero. Está camino a Jerusalén, sabiendo que allí le esperaban prisiones y aflicciones. Esto está en Hechos 20, del 22 al 23. Es decir, él iba a un lugar donde sabía que iba a sufrir, pero él estaba convencido que era lo que Dios había preparado para él. En Mileto manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Efesos, una de las obras más amadas y donde había invertido más años en su ministerio. Ahora, esto me llamó la atención. ¿Cuántos años fue donde más estuvo Pablo, donde más tiempo dedicó para que crezca? ¿Cuántos años estuvo Pablo en Efesios? 3 años. Y dice que estuvo mucho tiempo. Entonces, en otros lugares, habla de un nivel espiritual, de un hombre que vivía en las alturas. Por eso Dios obraba con poder en su vida. 3 años
aproximadamente, está en el capítulo 20-31. No es una visita pastoral común, es una despedida. Pablo tiene la convicción en el espíritu de que no volverán a ver su rostro. Por eso, este discurso es uno de los más íntimos pastorales, solemne de todo el libro de Hechos. Acá es la despedida de Pablo a una de sus obras más queridas, que fue la obra de Efesios, y a los hermanos. Pablo habla como un siervo que terminó su carrera, abre su corazón y repasa. ¿Cómo vivió Pablo? ¿Cómo viví entre ustedes? Con humildad, con lágrimas y con pruebas. Él vivió una vida de servicio. Él era un hombre humilde. Él lloraba, clamaba a Dios por la obra. Y pasó muchas pruebas para extenderle el reino de Dios, pero las vivió. ¿Qué les prediqué? Dice Pablo. Dos cosas le predicó. El arrepentimiento para con Dios y una fe genuina con Jesucristo. No le habló de más nada. Que se tenía que arrepentir y vivir por fe. Entendamos que la palabra de Pablo en toda la Biblia es tremenda, pero él generalmente se basaba en que había que tener un arrepentimiento genuino y una fe genuina en Jesús. Ahora, era un hombre con discernimiento. ¿Qué le esperaba? Les dice lo que le iba a esperar. Lobos rapaces, tiempos difíciles. En mi partida va a haber lobos rapaces y tiempos muy difíciles. No la van a pasar bien. La situación va a empeorar. Aunque yo he sufrido, lo que a usted le espera, me parece que es peor. ¿Qué le encomienda Pablo a la iglesia? Cuidar la iglesia. Cuando hablamos de cuidar la iglesia, hablamos de cuidar nuestra vida y la vida del hermano. Velar por nuestra vida y la vida del hermano. Depender de Dios y de la palabra de su gracia. No de nuestros conocimientos o nuestras ideologías o nuestras ideas. Lo que Dios dice, en eso hacemos. Pablo era un hombre que vivía bajo lo que Dios decía. No es un mensaje teórico desde un escritorio, sino el clamor de un hombre marcado por el Espíritu Santo, por la cruz y por el amor, por la iglesia, que había, sabiendo que este era su último discurso, ¿no? ¿Qué saber que es mi último discurso, ¿no? ¿Qué le dirías vos a alguien si sabés que no lo vas a ver más? No. Yo pienso, y yo me animaría a decirle un montón de cosas de parte de Dios, ¿no? Que quizás fui un cobarde y no se lo dije antes, ¿no? Pero Pablo habla de que él habló con mucha claridad y seguía hablando con claridad. Entonces, nosotros estamos en la condición de Pablo. Es decir, nosotros, los que estamos acá, creemos que el próximo domingo nos vamos a ver todos, pero no sabemos. Nadie sabe. Quizás hoy es nuestro último día y mañana sea nuestro último día. Entonces nuestra vida hay que vivirla como el último día, sin miedo, confiando en el Señor y proclamando las verdades de Dios. Este pasaje cierra una de las escenas profundas, conmovedoras. Oran de rodillas, lloran, lo abrazan y lo besan, entristecidos sobre todo porque dijo que no verían más su rostro. Es la despedida de un siervo que vivió como águila y no como gallina, que no se aferró a su vida, sino que se entregó para cumplir el propósito de Dios. En esta mañana, la diferencia entre una gallina y un cóndor es: la gallina vive para sí misma, el cóndor vive para la promesa, para la voluntad de Dios. Hay aves que nacieron como alas, con alas, pero viven toda su vida picoteando en la tierra. La gallina tiene alas, pero nunca vive como ave de altura. Su mundo es el corral, el polvo, el alimento y lo inmediato. ¿Cuántas veces vivimos en el corral de la religión? ¿Cuántas veces vivimos entre el polvo? El polvo no te deja ver, ¿no?
Cuando se levanta polvo no te deja ver. Y cuando estamos en un mismo lugar hay mucho polvo y no nos deja ver, nos confunde. Comemos lo inmediato, lo que nos dan, lo más rápido. Y hoy es un mundo que vive lo inmediato. No queremos tomarnos el tiempo de preparar la comida. Yo no tengo nada contra los devocionales. No tengo nada contra los devocionales. Pero un devocional es una experiencia personal de una persona. La comida que enriquece es la que yo preparo. Dios te tiene que hablar. El devocional no es, ¿qué te dice Dios? ¿Qué te habla Dios? Hay una guía, sí, podemos seguir una guía. Hay una guía muy buena del pastor Ángel Negro, que tiene guías bíblicas, nada más. Vos tenés que leer y después hacer tu devocional. Pero es importante que aprendamos a no comer lo inmediato. Tenemos que comer lo que nos alimenta, lo que nos hace bien. Este alimento es el que muchos comen, es ese alimento que está por el suelo, que está en un nivel humano, que hay ideologías humanas que no cambian, son posturas, pare de sufrir, venga que Dios le va a salvar, venga que Dios le va a dar, venga que Dios tiene todo para su bienestar. Esas son ideas humanas, aunque Dios lo hace, pero lo hace en otro contexto. Pero el cóndor nació para las alturas, no vive limitado por el suelo, ve lo que otros no ven y huye, y no huye del viento, lo usa para enfrentar las tormentas. El cóndor no tiene una mirada corta, tiene una larga mirada, mira más allá. Y dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa mirada porque vemos a través de Dios. Dios nos revela más allá de lo que podemos ver. Por eso hay muchos cristianos que son salvos, tienen el Espíritu Santo, tienen una libreta de promesas, pero viven como gallinas espirituales, reaccionando, sobreviviendo y dependiendo de otros, sin visión. Esperan que le den, no esperan otra cosa. Cuando Pablo se despide de Hechos 20, no habla como alguien atado al suelo, sino como un hombre que vivió y terminó su carrera en las alturas. Dice, he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén. Él veía lo que le esperaba en Jerusalén. No se escondió. Él sabía que esa prueba lo iba a elevar más, que lo iba a fortalecer más lo que iba a vivir en ese lugar. El hombre, el discípulo y la discípula de Cristo vive en otra altura espiritual. No vive ligado al piso, vive sobre este mundo. Tiene otra mirada de las cosas. Pablo dice, sirviendo al Señor con toda humildad, ligado en el Espíritu, no estimó preciosa mi vida para mí mismo. No vive pegado al piso, vive en las alturas. Pablo no vivía según comodidad o emociones o conveniencia, por su conveniencia propia. Vivía gobernado por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia cuando hablamos de un hombre o una mujer que sigue a Dios. Vive gobernado por el Espíritu Santo. Un cristiano gallina pregunta, ¿qué me conviene? ¿Me conviene ir al grupo? ¿Me conviene ir a la reunión? ¿Qué me van a dar? ¿Qué hay para mí? El discípulo, cóndor, ¿qué glorifica a Dios? ¿Qué voy a hacer para glorificar a Dios? No le interesa lo que le dan. A él lo que le interesa es glorificar a Dios. Porque los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, Romanos 8:5. Pablo dijo, no estimo preciosa mi vida. Este es un lenguaje de altura, no de corral. Estaba convencido que lo que le pasaría no le cambiaba su condición. Él estaba con el Señor y se iba con su Señor. Pablo advierte, nosotros es algo que tenemos que aprender a tener la visión que tenía Pablo como hombres de Dios o mujeres de Dios. Pablo advierte
Después de mi partida, entrarán lobos rapaces y de vosotros mismos se levantarán hombres amadores de sí mismos. Tenemos que tener claridad en lo que viene. Tenemos que decirle a los hermanos lo que Dios está haciendo y lo que puede pasar. No somos adivinos, decimos lo que Dios dice. Un ejemplo, por ejemplo, estamos charlando con alguien, estamos hablando, que tiene que leer, que tiene que orar, y que Dios lo va a bendecir. No lee y no ora, seguramente su vida no va a ser lo que Dios dice, ¿no? Podemos, un poco más, algo más profundo, tomar una decisión, aconsejar de parte de Dios. Pero esto lo podemos hacer solamente en la guía del Espíritu Santo. Pablo era un hombre espiritual que veía las cosas desde la perspectiva de Dios, no desde su propia perspectiva. Desde abajo solo se ven los problemas. Acá se ven las situaciones. Cuando nos elevamos, cambia la situación. Ustedes a veces les pasan en el noticiero las colas interminables por un accidente. El que está a 1 kilómetro está re enojado porque el auto no avanza. ¿Y qué pasó que no avanza? Pero cuando viene el noticiero y se eleva el dron, se ve que a 1 kilómetro hubo un choque. Por eso están parados. Cuando nos elevamos, podemos ver mejor la visión que Dios tiene. En el piso no vamos a ver, porque vamos a ver lo natural. No me acuerdo si lo dijo, me parece que lo dijo Néstor Scansetti. ¿Saben a qué altura está Satanás y los demonios? ¿A qué altura están Satanás y los demonios? Acá, a la altura. Yo tengo que subir arriba de ellos. Satanás y los demonios nos hacen ver las problemáticas, los problemas, lo que todo está mal, porque están dando vuelta, pero nos tenemos que elevar y buscar a Dios. El cóndor detecta kilómetros. Pablo tenía discernimiento de espíritu. Un cristiano gallina vive ofendido. A mí nadie, todo ve mal, todo porque no se hace lo que él quiere o no recibe lo que él quiere. Un discípulo cóndor vive velando para que el reino avance, para que los hermanos crezcan, para que la obra no se detenga. Pablo veló por 3 años. Dice que no cesó de amonestar a los hermanos de Efesios para que crecieran. El que vive en las alturas no se entretiene con las migajas. Protege lo que está sembrando. Ve la situación. El águila ve si vienen a atacar su águila, a su nido, y lo cubre, lo cuida. La gallina no puede cuidar. La gallina agarra los pollitos, los mete abajo y se te lleva gallina con pollito y todo. Qué importante este tema para nosotros hoy es las tormentas de la vida. Esto nos tiene que mostrar si somos gallinas o somos cóndores. ¿Nos asustan o nos elevan? Creo que todos los que están acá pasaron tormentas o están pasando tormentas. ¿Cómo las definen? ¿Están asustados? ¿Están temerosos? ¿No saben qué va a pasar? ¿Están confundidos? Ese es el pensamiento de la gallina. O están elevados, mirando que Dios tiene el control absoluto, aunque las cosas no sean como uno cree, pero Dios tiene el control absoluto. Porque que Dios tenga el control no quiere decir que Dios va a hacer lo que yo quiera, va a hacer lo que Él decide hacer. Y a veces toma decisiones que no estamos nosotros muy de acuerdo que Él tome, pero las aceptamos porque es lo mejor, porque Él es soberano. Por eso, ¿cómo vemos las tormentas? Y cuando hablo de tormentas no hablo que no te alcanza la plata para fin de mes, que es una situación normal. No hablo de que tengas un problema de que te marees y que te puedas caer, porque es algo físico. Hablo de situaciones más complicadas. Pruebas, situaciones para acercar al reino de Dios.
tener que dejar cosas para que Dios sobre en tu vida. Porque a veces nosotros vemos lo superficial, vemos nuestras cosas, y Dios nos llama, podemos pasar problemas, acá gracias a Dios tenemos libertad de culto, pero podemos ir presos. Hay hermanos que están presos, hay hermanos que en otros países que son torturados. Nosotros eso no lo vivimos y tenemos mucha libertad en proclamar el Evangelio. Pero las pruebas no solamente son las personales, sino las que también tenemos que pasar para la extensión del reino de Dios. El dolor, el sufrimiento, el velar, el acompañar a alguien, el que te cierren la puerta en la cara después de haber hecho un montón de cosas. Pero Dios obra en nuestras vidas. Por eso, cuando viene una prueba, ¿cuál es tu reacción? ¿Salís corriendo o te empezás a elevar? Empezás a buscar a Dios. Eso cada uno lo tiene que decir y saber cómo reacciona. Ahora Pablo dice, pero no permito que el dolor defina mi nivel espiritual. Pablo fue un hombre de mucho sufrimiento. Pablo dijo, esta leve tribulación. Y la leve tribulación de Pablo, nosotros no llegamos a nada. Porque él vivió azotes, preso, un montón de cosas vivió Pablo. Y él decía, esta leve tribulación. Fue un hombre que sufrió por extender el reino de Dios. Fue un hombre que dio su vida por el reino de Dios. Fue un hombre que vivió en las alturas. Y por eso dijo en Corintios 2 Corintios 4:8, somos atribulados, mas no estamos angustiados. Sabemos en quién confiamos. La prueba no te fue dada para enterrarte, sino para impulsarte. Cuando uno pasa una prueba tiene dos opciones. O enterrarse o salir hacia arriba. Son decisiones personales que tenemos que tomar. La gallina vive para alimentarse. Quien anduvo cerca de un gallinero, gallinero donde viven, que le prenden luz para que coma. La gallina tiene luz y come. La engordan y la matan. Y después la comemos. Entonces la gallina vive para comer. ¿Qué diferencia con el cóndor? El cóndor no vive para alimentarse, vive para cumplir su función. Con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Es decir, nosotros no tenemos que estar solamente para alimentarnos, tenemos que estar para cumplir el propósito eterno de Dios en nuestra vida. Pablo le encomendó a los hermanos, a Dios y a la palabra de su gracia. El cristiano gallina vive esperando que le traigan comida. Vive que le tengan que dar. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me tenés que dar? Una palabra nueva. Hoy muchos hermanos y muchos hombres y mujeres andan tras hombres buscando una palabra nueva, algo nuevo. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Ya está todo hecho. Está todo hecho. Entonces, no podemos estar esperando una comida. El discípulo cóndor fue creado para moverse en el cielo. Su alimento está en el cielo, no está en la tierra. Jesús, ¿qué dijo? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Los discípulos pensaron mal. ¿Se acuerdan que dijo, a este le trajo de comer la samaritana? Le dijo, mi alimento no es mi alimento es hacer la voluntad de Dios. Un discípulo se alimenta del cielo, del maná de Dios, de lo que Dios dice, lo que Dios hace. Pablo no construyó comodidad, no construyó iglesias con grupo de alabanza, con cosas cotidianas. Pablo construyó el reino de las personas, el señorío de Cristo. Pablo hizo discípulos, no hizo cristianos que se congreguen, hizo discípulos fieles. Él trabajó para que el reino de Dios avance.
Por eso me llama la atención, y en eso el Señor me dio un buen cachetazo. Yo hace 40 años que conozco a Dios. Y la verdad que en 40 años, si Pablo en 3 años edificó una persona, yo tardé más que 3 años. Así que fui bastante carnal hasta poder llegar a la altura. Pablo era muy confrontativo. Pablo confrontaba a las personas. En el buen sentido, ¿no? Amaba, pero las personas las llevaban a una definición. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No hay otra manera de vivir. Y lo demostraba de esa manera. A Pablo no le podían decir que no era porque él vivía como decía Cristo. Cristo vivía en él. Entonces él vivía de esa manera. Y él decía, para mí no hay otra manera de vivir. No puedo enseñar otra cosa. Yo les tengo que enseñar esto, que Cristo es la única esperanza. El cristiano gallina pregunta, ¿qué hay para mí? ¿Qué tienen para mí? ¿Qué me van a dar? El discípulo cóndor pregunta, ¿qué hay de Dios para esta generación? ¿Qué va a hacer Dios conmigo para esta generación? ¿En dónde me va a usar? ¿Qué va a hacer Dios de mí? ¿A dónde me quiere llevar? Qué diferencia, ¿no? Espera en qué. Entonces, me acuerdo hace varios años, en la Escuela 24, habían hecho un cartel que decía que las huellas marcaban un camino. No sé por qué hablaban, pero estaba hecho un dibujo ahí en la pared, estaba muy lindo. Y yo creo que es así. Nuestras huellas marcan un camino a quien nos sigue. O lo llevamos para el infierno o lo llevamos para el cielo. Por eso les dice esa frase que la piensen. El problema no está en lo que Dios te dio, sino en la condición donde vos querés vivir. Es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad del pastor ni del líder, es tuya. Tuya, absolutamente tuya. Vos decidís dónde vivir. El cóndor termina sus años en la altura. Pablo no se despidió derrotado, se despidió entero. Manos limpias, un hombre que nada le podían decir. Una conciencia limpia, no tenía nada que le podían decir. Una clara visión, marcó, enseñó y vio una clara visión. Amó profundamente a la iglesia. Dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de toda la sangre de todos ustedes. El cristiano gallina envejece en el corral, envejece en las reuniones, envejece en los cultos, envejece en el salón. Su mundo está acá adentro, la reunión y nada más que la reunión. Su vida afuera es otra cosa. El discípulo cóndor envejece en el cielo, lo más cercano. Entonces su llegada al cielo es ahí, a un paso, a la eternidad. Por eso muchas veces, cuando nos viene un problema de salud y estamos cercanos a que mostramos en qué condición vivimos, si le tenemos miedo a la muerte o estamos en la altura ya esperando pasar para el otro lado. La muerte es un paso a lo eterno. Está bien, hay una decisión, eternamente con Dios, eternamente en el infierno, pero la muerte es un paso que tenemos que dar. Cuanto más alto estemos, más cercano va a ser, más corto va a ser ese paso. Si no empezamos a orar, Señor, perdóname por esto, por aquello, nos acordamos de todos los pecados, cosa que sí. ¿Y después qué pasa? Dios te dice, bueno, te doy un par de años más. Para tanto, te julepeaste y después seguís igual y después de vuelta. Pero tenemos que vivir en las alturas, esperando nuestro día con el Señor. Dios no nos llamó, hermanos, a estar en un corral. Dios nos llamó a vivir en las alturas. Dios nos llamó a vivir vidas totalmente diferentes a un religioso. Dios no nos dio alas para que vivamos ofendidos, temerosos, cómodos, dependiendo de hombres.
sino nos dio ala para que volemos, para que alcancemos las alturas. Si habéis resucitado con Cristo, esto es un mandamiento. Dentro de los mandamientos, esto es un mandamiento. Buscad las cosas de arriba. No dice te sugiero, me parece, es lo mejor que puedes hacer. Dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No hay una opción de que no tenemos que buscar. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Tenemos que vivir para Dios. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Lo que nos eleva es la santidad. Lo que nos eleva es vivir vidas transformadas en el poder de Dios. En Salmo 93:5, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, a mi casa, a mi vida conviene la santidad. Oh Jehová, por los siglos, por siempre. Pablo está diciendo en Hechos 20, yo busqué la santidad. Yo viví en las alturas. Y nos dice, a vos y a mí. Ahora le toca a ustedes elevarse. A ustedes les toca buscar la santidad. Debemos salir del suelo. Debemos de dejar de depender de las cosas materiales. Tenemos que depender de Dios. Dios nos va a proveer. Hay que trabajar, hay que ser esforzado, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Pero nuestra dependencia está en Dios. Debemos salir del corral. No tenemos que estar encerrados en una reunión. Tenemos que salir. Hay que proclamar el Evangelio. ¿Por qué tenemos que salir? Vamos a hacer una reunión. Vamos a invitar a los presos de Coronel Suárez el domingo que viene. ¿Cuántos creen que pueden venir? Ninguno, porque están presos. La gente no puede venir porque está presa. Hay que salir a buscar a las personas. Hay que liberar a las personas. Y acá adentro no liberamos a nadie. Es afuera. Es liberando, sanando, transformando. Es cuando ven vidas transformadas, gente que se acerca, buscan al Señor. La iglesia vive cuando predica el Evangelio en la calle, cuando proclama un Evangelio diferente, no una reunión, no una vida, sino una vida transformada, hombres y mujeres que viven de otra manera. Debemos que extender las alas. No tengas miedo de extender las alas. Si nunca volaste, tenés que aprender. ¿Saben una diferencia del cóndor con el que tiene con sus hijos? El cóndor, esto me olvidé ponerlo, dice que hace el nido para los polluelos, le pone espinas, después le pone ramas, después le pone hojitas más suaves y después pluma. Cuando nacen, el lugar es muy hermoso, muy delicado, están las plumas. Cuando van creciendo, la mamá cóndor le saca todas las plumas, le quedan las hojitas. Cuando van creciendo, le va sacando las cejitas, ya le quedan las ramas. Y después le saca, le quedan los pinches. Entonces tienen que salir a volar. Se lo hace, la mamá se lo hace. Tenés que salir del nido, o si no tenés que tratar todo el día que te pinchen. Entonces tenemos que aprender. Y si en algo quiero que Dios nos ponga a nosotros hoy, a todos los que estamos acá, que nos saque todas las comodidades, que nos empiece a pinchar, que nos empiece a pinchar para salir afuera. Tenemos que vivir una vida ligada al Espíritu Santo. Tenemos que terminar la carrera en las alturas, allá arriba, bien alto, glorificando a Dios. Y cuando digo altura, no digo una altura de que sea reconocido, sino una vida en el poder de Dios. Una vida que realmente Cristo sea tan visible, como decía Pablo, más para mí el vivir es Cristo. Que la gente puede decir, mirá, lo más parecido, me acuerdo cuando falleció Iván Baker, Danny Baker dijo, lo más parecido que viene de la tierra, lo más parecido a Dios en la tierra,
fue haber visto a mi papá. Mi papá era un Cristo en la tierra. Así murió Iván. Kit Benson también y un montón de hombres que vivieron así. Nuestra vida tiene que reflejar a Jesús. Isaías dice, pero los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Pero yo quiero profundizar un poquito más y terminar. El texto, Isaías 40, del 28 en adelante, dice, ¿acaso no sabes, nunca oíste decir que el Señor es el Dios eterno y que Él creó los confines de la tierra? El Señor no desfallece, no se fatiga con cansancio, no hay quien alcance a comprender su entendimiento. El Señor da fuerza al cansado. ¿Estás cansado? ¿Estás cansada? Dios te puede dar fuerza. Y hay algo tremendo. Dios dice que da fuerza donde no hay. Dios renueva la fuerza. Y aumenta el vigor de los que desfallecen. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobrarán la fuerza y levantarán un vuelo como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta mañana, el Señor, y en estos 2 días que les prediqué, el domingo pasado la santidad y este domingo, esta palabra, Dios quiere definir a la iglesia. No es una obligación, es una decisión personal. ¿Cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir encerrados como gallina acá adentro? Queremos vivir como el cóndor, saliendo afuera a extender el reino de Dios. Dice que si extendemos las alas, Dios nos va a empezar a elevar.